Maestra, su audio está apagado. No se le escucha. Situaciones complejas, ¿no? Donde el estudiante pueda actuar y pueda poner en juego, ¿no?, sus diversas habilidades, pues capacidades, sus conocimientos, ¿no?, y sus aptitudes, ¿no? Entonces, por eso yo les pido, por favor, una participación activa, ¿sí? Entonces, la primera parte donde nosotros habíamos trabajado en la sesión anterior fue identificando situaciones, ¿no?, situaciones del contexto. Entonces, nosotros cuando nos proponemos reconocer esas situaciones, contextos, vamos a tener diversos herramientas, instrumentos también ya en la misma institución, ¿no? Porque nosotros tenemos, en cada institución educativa elabora un PI, ¿no?, el proyecto educativo institucional, donde en este proyecto educativo institucional toda la comunidad educativa, ¿no?, identifica situaciones problemáticas del contexto de la escuela, de manera al interior de la escuela y fuera de la escuela, ¿no? Y estos problemas puedan ser abordados, ¿no?, desde qué manera nos afecta a la escuela, ¿no? Por ejemplo, yo miro el contexto y digo, ya, acá tenemos, por ejemplo, zonas de contaminación. Entonces, esas zonas de contaminación afectan a mis estudiantes, de qué manera afecta a su familia, ¿no? Y luego entra a la escuela y decimos, si esto tenemos en mi contexto, entonces de qué manera nosotros podemos trabajar para que esto no siga sucediendo, ¿no? Entonces, eso es lo que hicimos la reunión anterior. Y para ello trabajamos este cuadrito, ¿no?, donde nosotros pudimos identificar algunos problemas a nivel personal, a nivel local, a nivel nacional y a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, hemos visto diversos problemas, de los cuales nosotros hemos seleccionado dos problemas, ¿sí? Dos situaciones, ¿no? Entonces, por eso ahora vamos a trabajar, se les ha mandado un documento, ¿ya? En ese documento está con claridad lo que ustedes necesitan. Entonces, tengan a la mano el documento, tengan a la mano el currículum, porque vamos a seguir trabajando, con esos documentos, ¿ya? Es importante que nosotros aprendamos a usarlos, porque son nuestras herramientas sobre las cuales se basa todo nuestro desarrollo, nuestro aprendizaje, ¿no?, como futuros maestros, ¿ya? Ahí está. Entonces, primera pregunta, vamos a trabajar problemas, intereses priorizados. Hemos priorizado, ustedes me dijeron, sería bueno que no tienen conectividad de internet, y el otro problema era escasa comunicación entre padres e hijos, ¿ya? Entonces, mi pregunta va aquí. Si no tienen conectividad de internet, aquí sí vamos a dialogar bastante, ¿ya, chicas y chicos también? Ustedes saben que la evaluación es permanente, constante. Yo tengo ya conozco a quienes participan siempre. Y hoy día quiero personas nuevas, ¿ya? Yo creo que todos podemos participar, porque todos queremos aprender, ¿ya? Entonces, hoy día quiero personas nuevas que se atrevan a hablar, ¿ya? Entonces, la pregunta va por aquí. No tiene conectividad de internet. Ese es el problema. Ahora, la escuela puede solucionar
este problema de conectividad de Internet? Buenas noches, mi Rina. Le habla Marta Dávila. Marta Dávila. Muy bien, buenas noches, Martita. Dígame, Marta, ¿usted cree que la escuela puede solucionar el problema de la conectividad? No, no creo que pueda solucionarlo. Ah, no puede solucionarlo. ¿Por qué? ¿De quién es responsabilidad? Bueno, en este caso, yo creo que el Estado, principalmente el Ministerio de Educación, que es el que se ocupa, ¿no?, por la educación de los niños, es el que tiene que viabilizar esa Claro. conectividad que tengan para que puedan tener todos los estudiantes. Ajá. Entonces, la pregunta por acá. Entonces, Marta, entonces, ¿de quién es la función o quién tendría que gestionar si mi escuela, estamos aquí en mi escuela, no tengo internet, ¿quién tendría que gestionar que para el internet? El director, Exactamente. Es responsabilidad del gestor de la escuela, ¿no? Eh, buscar la manera, ¿no? no gestionar todo lo que es concerniente a lo que nos falta en nuestra institución educativa. Entonces tendrá que buscar, solicitar al Ministerio de Educación, solicitar de repente al gobierno regional o local o alguna institución para que pueda proporcionarnos internet. ¿No es cierto? Sí, maestra. Ahora entonces, si nosotros tenemos este problema y mis estudiantes no tienen internet, entonces, ¿cuál es el problema que tienen, que se genera en los estudiantes? Que no, no van a poder tener el acceso muchos a las clases, ¿no? Inclusive hay ciudades en el Perú donde los Ah, estudiantes ni siquiera tienen una radio ni una televisión, ¿no? ah, Entonces, imagínense cómo van a poder acceder a las clases. Como ya, se lo digo, maestra, aprendo en clase es una buena alternativa, pero no es una alternativa que ha cubierto en su totalidad el hacer llegar la enseñanza a todos los estudiantes del Perú, ¿no? ujú. Ahorita se está generando unas brechas enormes, ¿verdad? En cuanto al aprendizaje. Por eso nosotros como maestros tenemos que salir con esa capacidad muy innovadora, creativa, para poder responder a cualquier situación que se nos presente, como el de ahora, ¿no? Ahora, ¿cómo hago para que mis estudiantes aprendan y no y avancen, ¿no? Y no dejen de aprender, ¿no? ¿Cómo hago? ¿No? Entonces, ahí surgen nuestras mentes brillantes, pues por eso tenemos que tener esa capacidad de imaginación para poder avanzar, ¿no?, con ellos. Bien, entonces, si nosotros tenemos este problema, puede entrar como aprendizaje en mi aula. Eh, Así como está planteado. mm, creo que podría de alguna forma, maestra, porque en mi caso ¿Cómo? particular yo tengo alumnos que solamente me comunico por llamada, ¿no? Porque no Ya. pueden, tienen unos celulares, digamos, que no tienen cámara, ¿no? Entonces, por llamada, yo a veces trato de conversar con ellos, por ejemplo, si voy a hablar, qué sé yo, de las emociones, ¿no? De plantearles una situación, de que ellos me respondan, de interactuar, ¿no? Ujú. Es lo que yo personalmente trato de, ¿no? Desde mi posición y mis posibilidades, poderlos ayudar, ¿no? Claro. Ya, ahí ya viene la otra parte, ¿no? Pero como problema para trabajar con los estudiantes en el aula, para que sea como una situación significativa, es
posible. Sí, Puede ser sí, una situación significativa así como está planteado. Puede ser una situación significativa como está planteado. yo creo que sí, maestra, porque puede decirse a los niños, ¿no? Hablar sobre la A ver, importancia de los medios de comunicación. Mis buenas noches, ¿puedo opinar? sí, su nombre, Evany Vargas, Miss. su, perdón, Evany Vargas, Miss. Evany Vargas. Eva Vargas. Muy bien, Eva, diga usted. Buenas noches con todos, mis buenas noches, compañeras. Bueno, desde mi perspectiva, pienso que ya el tan solo es enseñar a los niños los medios de comunicación que los hacemos, ¿no? Se les puede ya ir relacionando a ellos con el tema de las conectividades, con el tema de manejo de una tablet, de una laptop y de un celular. Ahora, si bien es cierto, como docentes, creo que somos capaces de poder llegar al alumno, ya sea a través de un no buen celular. Incluso se ha visto, ¿no?, que profesores han tenido que realizar las herramientas necesarias para poder llegar hasta en palabras diría, hasta la punta del cerro, ¿no? ¿Por qué? Porque al padre de familia, si es que nosotros lo acostumbramos a darle las facilidades del caso, pues ellos se rigen en eso. En cambio, se ha visto padres de familia en lo más profundo del Perú, que por ejemplo cuando han tenido que realizar una exposición, lo han hecho relacionando a los niños con su familia, utilizando incluso materiales de casa. Entonces, el tema de la conectividad dentro de una institución es parte de, al menos en lo público, es parte del Estado. Nunca creo que se va a llegar a todos en general, pero como docentes estamos nosotros en la obligación de enseñarles al niño, a los niños y niñas ya a saber manejar. Creo que ahora los niños y niñas ya nacen con ese chip, ¿no? De poder manejar mejor las computadoras, los celulares y las tablets. ¿Y como está planteado es un problema? Eh, de, si no, tomándolo desde la perspectiva ahora que estamos hablando mixto, estamos trabajando todo mediante la conectividad, no sería un problema. Al contrario, si nosotros lo convertimos en problema, el padre de familia lo toma así. Pero si nosotros le inculcamos a los niños de que tienen que ver las facilidades para llegar al Internet, porque no puede haber en ese centro poblado, por ejemplo, pero lo puede haber al entorno del centro poblado, la conectividad, y desde allí ellos pueden hacer sus actividades. Ya. Ahora, a ver, otra pregunta. Yo quiero que ustedes piensen, chicas. Quiero que piensen y se imaginen, ¿ya? Si yo voy a plantear una situación significativa de aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, Marta Dávila, me parece que ya usted es docente, por ejemplo. Entonces, yo voy a plantear una situación significativa. Entonces, esa situación significativa, ¿no? Mi sesión o mi unidad de aprendizaje tiene que tener un nombre, ¿verdad? ¿Cómo se llamaría? ¿Qué nombre le pondrían? A ver, Marta, que usted es docente, ¿qué nombre le pondría? Le pondría los medios de comunicación, la utilidad de los medios de comunicación. ¿El Internet lo estamos colocando como medios de comunicación o como medios tecnológicos, recursos tecnológicos? Yo creo que va dentro, va involucrado, porque al decir computadora implicamos, ¿no? Que lo asociamos al Internet. No sé, me parece que podría ser así, Miss. Bueno, en mi caso, los recursos tecnológicos, ¿no? en mi Nosotros caso le colocaría la tecnología en tiempos de pandemia, porque creo que es ahora cuando se ha dado este tema de tecnologías. Entonces nosotros tendríamos que cambiarle de nombre a esto, ¿no? Usted ya cambió, por ejemplo. Podríamos ponerle, por ejemplo, escasa, falta, ¿cómo le pondríamos de nombre? Recursos
Recursos tecnológicos escasos O en el falta Perú de profundo. recursos tecnológicos. En el Perú Los profundo. recursos tecnológicos. No solamente en el Perú profundo, ahí en todo sitio. Miss Rina, buenas noches. Buenas Le habla noches, Eliana Gutiérrez. Podría ser mis Liliana recursos, Gutiérrez. Diga usted. escasos Dicen- recursos tecnológicos en el territorio peruano. Eliana, a ver, un momentito, por favor. Puede ser Eliana está hablando, por favor. el uso de las TICs en tiempos de pandemia. Uso de las TIC en tiempos de pandemia. Recursos tecnológicos en tiempos de pandemia. ¿Listo? Ahora yo les pregunto, tenemos este problema. Ustedes tienen un documento que les he enviado, ¿verdad? Que les he enviado hoy día. Allí están los enfoques del currículum. ¿Sí? Ahora, si nosotros planteamos esto como problema, díganme, ¿con qué enfoque se relaciona? Miss, buenas noches. Buenas noches. ¿Isaida? Zaida, sí, Miss. Ya te reconozco Miss, la voz, Isaida. gracias, Miss. Miss, bueno, mira, hay un enfoque que estaba leyendo ya unos días antes, enfoque al bien común. ¿Ya? Eso sería, ¿Por qué dice que se podría relacionar este problema con el enfoque del bien, el bien común? porque en cuanto en ese enfoque, háblanos sobre cómo debemos trabajar así, o sea, todo debemos hacer pensando en lo que estamos, en nuestro entorno, mejor dicho, ¿no? Debemos buscar la mejoría para todos. En este caso, yo estoy viendo, ¿no? Estamos hablando de que escasos recursos tecnológicos en lugares rurales. Entonces, en este caso, si bien es cierto, sabemos que para la educación de un niño tiene que ser compartido tanto padre, niño y los maestros. Entonces, en este caso, si nosotros llegamos a un lugar donde no hay internet, no hay ese acceso, y entonces, como maestros, ¿qué debemos hacer ahí? Tenemos que nosotros plantear una alternativa de solución. No es solamente y decirnos, ¿no? No, yo fui a tal lugar y no hay internet o no hay acceso a medios virtuales, ya. Y me voy a mi lugar, a mi pueblo o a la ciudad donde vivo y estoy ahí, y como quien ahí, como dice, no perdiendo tiempo, haciendo hora, engañándole al Estado de que estoy llegando en esos niños. No, en ese lugar como maestros, nosotros debemos de dar solución a esa situación. ¿En qué sentido? Si bien es cierto, bueno, aquí ahorita yo estoy en una zona donde no hay línea, ya, muy bien. ¿Qué hacemos entonces? Le ponemos en actividad también a los padres de familia, porque ellos también son responsables de la educación de sus hijos. Concientizamos a los padres la importancia de la educación de sus hijos y la importancia de tener un acceso a medios virtuales. Entonces, los padres también se actualizan ellos, colaboran también ellos, hacen ya, buscan unos fondos ahí, ellos también ya aportan por intermedio de APAFA, sin necesidad de exigirle ni nada, sino con tan solo de que uno se le concientiza la importancia de la educación de sus hijos, entonces ellos también buscan la forma, y entonces ahí es donde aquí en esta zona no hay internet, se contrata esos internet satelital, ya en su centro poblado ya tienen ya algo como 8 ya esos internet satelital. Entonces Recuerden, ellos sí ya, resuelven esa situación, ya, ya no solamente están esperando al Estado, sino ellos mismos también se interesan por la educación de sus hijos, y como maestros debemos hacer eso, que ellos también se interesen.
Ya, Sí, Miss, está muy muy bien. buenas noches, he venido otra vez. Isaida, Miss, está también podríamos, perfecto. Un momentito, por favor. Un ratito, por favor, después, ahí nomás a la espera un ratito. Sí, solamente voy a ya, complementar y voy a aclarar este punto, ¿ya? ya, Miss. Y, a lo que nos dice Isaida es genial, súper genial. Y eso es lo que debe suceder en cada comunidad. Pero en este momento recuerden que nosotros estamos identificando situaciones para que esa situación entre en el aula. En el aula yo pueda trabajar y desarrollar competencias con mis estudiantes. ¿Ya? Eso es lo que nosotros estamos trabajando el día de hoy. Lo que podamos hacer muy bien, podemos hacer los padres, la comunidad, las autoridades, genial. Pero en este momento, en esta situación en la que estamos trabajando, pongan atención, estamos identificando situaciones, ¿no?, de aprendizaje para yo trabajar dentro de mi aula y desarrollar competencias de mis estudiantes, no las competencias ya de los padres, de las otras personas, sino de los estudiantes, ¿no? Porque estamos trabajando el currículum, y el currículum, ¿para quién está elaborado? Para los estudiantes de la educación básica, y nosotros tenemos que trabajar para eso. ¿Y qué dice? Para desarrollar competencias, que tenemos que partir de situaciones significativas, ¿sí? Nosotros, se dan cuenta que no es muy sencillo, entonces por eso les recuerdo siempre. Hoy día nos estamos enfocando a esas situaciones que van a entrar a mi aula, no las que vamos a solucionar el director, el papá, no, el que vamos a trabajar nosotros como docentes con los estudiantes y ellos puedan desarrollar, ¿no?, sus competencias. A eso nos estamos refiriendo, ¿sí? Ahora, adelante. ¿Quién estuvo con la palabra? Miss Rina, disculpe, ¿puedo hacer un comentario? Marta, ¿no? ¿Marta? Sí, soy yo, Miss. Ya, Miss, adelante, Marta. estaba leyendo aquí justamente los enfoques Sí, y el enfoque, digamos, que me parece que va acorde ahí es el enfoque inclusivo de atención a la diversidad, porque dice, busca reconocer y valorar a todas las personas por igual, con el fin de erradicar la exclusión, discriminación y desigualdad de oportunidades. ya. Pero así como está planteado, ¿podrá desarrollar o pues, se podrá trabajar lo que usted está diciendo? No, claro que no. Ah, entonces, a eso me refiero. Porque yo, si yo trabajo recursos tecnológicos en tiempos de pandemia, está bien, pues genial, es un título bien bonito. Pero ¿cómo entra al aula esto para que yo pueda desarrollar, por ejemplo, trabajar en lo que usted acaba de decir, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Se da cuenta? Miss Rina, buenas noches, soy Mariluz Vara. Entonces, ¿no sería pues una situación significativa para nuestros niños? Así como está planteada, no es una situación significativa. ¿No es cierto? No es, pues. Entonces, por eso yo les dejé la situación ahí tal como ustedes lo habían propuesto, pero cuando vamos relacionando con los otros elementos del currículum, entonces nos vamos dando cuenta de que no, pues no corresponde a una situación. Tendría que replantear esta situación para que pueda entrar en mi programación, ¿sí? Y pueda ser trabajada, ¿no?, con mis estudiantes. Pero miren, sin embargo, dése cuenta en la siguiente situación, ¿ya? En la siguiente situación. Vamos, chicos, escasa comunicación entre padres e hijos. ¿Ese es un problema que se puede trabajar con los estudiantes? Sí, Miss, A ver, para claro, mí, ¿no? Es un claro. tema que está, Depende de la edad.
Sí, sí, porque hay muchos padres ¿no? que todavía no tienen dificultades para comunicarse con sus hijos, los padres trabajan o algunos padres maltratan, ¿no? Entonces, hay N situaciones, ¿no? Que podríamos trabajar acá. Entonces, así como está planteando, sí puede entrar. En mi comunidad todavía hay poca comunicación, hay una escasa comunicación entre los padres y los hijos. Ahora, revisen los enfoques. ¿Qué enfoque nosotros podríamos trabajar con esta situación? Miss Rina, Sí, diga usted. Marta, Sí, Marta. podría ser ese que dice enfoque de derechos, que dice fomenta el reconocimiento de los derechos y deberes, asimismo promueve el diálogo, la participación y la democracia. ¿Por qué diga usted? Porque ahí veo que dice que promueve el diálogo, ¿no? Uh-huh. La participación y la democracia, bueno, en el hogar, ¿no? Puede ser, claro que sí. Porque tanto los hijos tienen derechos y podemos trabajar los derechos de los niños, ¿no es cierto? Los derechos, pero ahora estamos trabajando más los derechos de los niños y no les enseñamos a hacer sus deberes, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos que también como maestros, como docentes, tenemos que tomar en cuenta que una persona, así como conoce sus derechos, también debe conocer sus deberes, ¿ya? Entonces desde ya ustedes tienen que llevarse eso, porque ahora los niños nos quieren denunciar, un docente ya no puede levantar un poquito la voz, el padre tampoco, porque ya ellos saben que nos pueden denunciar ante la policía, ¿no? Entonces, frente a estos dilemas, nosotros tenemos que empezar a tener recursos para poder ayudar a nuestros futuros ciudadanos a formarse adecuadamente. Tener derechos no significa que puedo hacer pisar a todos, pisar para conseguir lo que yo quiera. Mis derechos terminan donde empiezan los derechos del otro, ¿no? Entonces, genial. ¿Algún otro enfoque que podríamos trabajar con este problema? Muy buenas noches, Evany, de nuevo. ¿Quién? Evany Vargas. Evany Vargas. Mi Vargas, ya. Mis, acá también se hablaría sobre el enfoque a la orientación al bien común, porque se supone que todos los niños y las niñas, alumnos y alumnas de inicial, primaria y secundaria, deben de tener las mismas oportunidades, ¿no? Tienen que ser equitativas en cuanto a la enseñanza y al tema virtual en todas las instituciones públicas, ya que el Estado, al menos a través por la pandemia, ha tratado de implementar cada una de las instituciones, ¿no? Con todo el sistema de conectividad de redes. Muy bien, Eva. Claro que sí, también el bien común, ¿no? También. ¿Algún otro enfoque que se podría trabajar con este? Soy Mariluz Vara. Se podría trabajar también el enfoque. ¿Cómo es su nombre? Mariluz Vara. El enfoque de la búsqueda, sí, de la excelencia. ¿Por qué diga usted? A ver. Porque la excelencia pues significa, dice, utilizar el máximo las facultades y adquirir estrategias para el éxito de las propias metas a nivel personal y social. A nivel personal, estamos hablando a nivel personal. ¿Sí? Podría ser, pero claro que los enfoques que casi van a estar presentes en casi en todos los problemas, pero hay unos que predominan más, Miss. Sí. O sea, hay enfoques que predominan más que otros. Hay otros que sí, que están más presentes en algunas situaciones. Yo sé que todos vamos a trabajar, por ejemplo, me van a decir interculturalidad. Acá también podríamos trabajar lo que es género.
Enfoque de igualdad de género, Miss. Igualdad de género. Claro, ¿no? Porque este enfoque hace referencia a lo que dice, ¿no? La igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades, tanto como para las niñas y los niños. Esto nosotros debemos incentivar desde los niños que ya estén desde pequeños, nosotros debemos concientizarlo a esto, a los niños, para que ellos ya se desarrollen, ya crezcan sabiendo ya cómo es en ellos, ¿no? Porque si no, a veces algunas niñitas aún ahora se les ve que se sienten un poquito inferiores a los niñitos, algunos niñitos, ellos, algunas cositas a veces no quieren hacer en sus aulas porque esos son de niñas. Así se refieren ellos. Entonces, esto y se tiene que trabajar. Exactamente. Muy bien. Ahora, ahora haciendo hasta aquí un proceso de verificación o de una visión retrospectiva, vamos a ver, ¿qué hemos visto hasta este momento? Desde la primera parte de esta sesión nada más. ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos hecho? A ver, ¿alguien me puede explicar? Porque esto sí tienen que tenerlo claro, porque nosotros tenemos que salir ya desde la escuela con la claridad de que yo no voy a ir a hacer clases y voy a decir, mañana voy a trabajar los 14 incas. Y mañana trabajo por decir, en comunicación voy a trabajar las reglas gramaticales. No, ya no tenemos que salir con esa idea de trabajar. Nosotros tenemos que salir con la idea de mañana trabajo con mis estudiantes, a ver, tengo una situación, ya. Mañana voy a trabajar con mis estudiantes el recojo de basura de los alrededores, porque hay mucha basura y está contaminando y nos puede afectar. Eso voy a trabajar. Entonces, con esa mirada nos tenemos que ir nosotros ya de este proceso formativo. ¿Alguien me puede hacer como una visión retrospectiva de lo que hemos trabajado hasta este momento? Porque vamos a pasar a la siguiente parte. Miss. Sí, diga usted. ¿Quién habla? Rosalinda. Rosalinda, ¿qué? López Barranzuela. Rosalinda López. Muy bien, Rosalinda. Ahora sí me da mucho gusto. Lo que hemos visto es que nos hemos planteado situaciones de aprendizajes que nos permitan más adelante ver en qué competencias podemos desarrollar con nuestros niños, partiendo desde la realidad y situación que pasa cada uno de nuestros niños en el entorno. Exacto, ¿no es cierto? Muy bien, hemos identificado situaciones en diferentes espacios, ¿no? ¿En qué espacios tenemos que mirar? ¿En qué tipo de espacios tenemos que mirar esas situaciones? Mis buenas noches, Evany Vargas. Sí. En el entorno social en el que viven los niños, en el entorno social al que pertenece el niño y la niña, porque todos los niños tienen realidades diferentes, ¿no? Exactamente. Y tienen miradas diferentes, ¿no? Así es. Muy bien, Iván. ¿Alguien más puede dar algún aporte a esto? Miss, buenas noches, Marta. Me parece que ha sido muy productivo, Miss, al menos de manera personal. Tengo otra visión, ¿no? Desde hoy en adelante, pues pienso enfocar mis clases así. Le agradezco mucho, Miss. De verdad que es muy interesante, Miss. Le agradezco. Ese era mi comentario. Gracias, Marta, gracias. Lo que nosotros tenemos que hacer con esto es ir transformando nuestra práctica. Los que estamos en el aula tenemos que ir mirando y comparando. Esto me sirve, esto me ayuda, esto no. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ese es desarrollar el pensamiento crítico, ¿sí? Muy bien. A ver, ¿en qué tipo de espacios tenemos que mirar? Yo les voy a decir una pequeña historia, ¿no?
Cuando yo estuve haciendo un taller en Cerro de Pasco, y ustedes saben, Cerro de Pasco hace frío así que te cala todavía. Entonces, estuvimos trabajando situaciones de aprendizaje. Y una docente nos saca una situación, no sé si a ustedes les conté, una situación de aprendizaje donde les decíamos, nosotros leíamos un texto y luego ellos a partir de esa lectura ellos planteaban una situación de aprendizaje, ¿no? Entonces la situación, un grupo salió con que habían dibujado una playa, ¿no? Y estaban veraneando y esa era la situación de aprendizaje. Entonces, bacán, bonito y ya. Pero salió otro grupo y dijo que eso no se podía trabajar en Cerro de Pasco. A ver, ustedes... Maestra, ¿Perdón? maestra, soy Alejandra Benavides. Alejandra Benavides, diga usted. Se tiene que plantear es de acuerdo al contexto, ¿no? O sea, diga usted, esa situación que había planteado ese grupo, una situación para mostrar la playa, el verano, no podía ser trabajada en Cerro de Pasco. Yo creo, Miss, de que si estamos en Cerro de Pasco, debemos trabajarlo de acuerdo a donde estamos, ¿no? Al medio donde estamos. Se puede trabajar de una manera en la cual haga referencia al lugar de donde estamos, ¿no? A eso me refiero. Ah, ok. Por ejemplo, en este caso, lo que es los lagos, el río, a eso me refiero. Ah, ok, muy bien. A ver, gracias Alejandra Benavides. ¿Alguien más tiene algún comentario? Silvina, buenas noches, Marta. Pienso que si ha surgido de los niños, digamos, esa situación, quizá es porque alguno de ellos a lo mejor por ahí vio en alguna revista o en alguna escena en la televisión, la playa, no sé, pienso que podría a lo mejor tratarse si es de interés de los niños, ¿no? ¿Podría o puede? Puede. Miss, sí se podría trabajar, Miss, porque es a base, Marilu Vara, a base del interés y la necesidad del niño. Entonces, sí se tendría que trabajar, no importa de repente el lugar donde ellos están, pero sí se debería de trabajar. Exacto. Por eso les estaba recordando qué tipo de espacios hemos visto acá en la sesión, qué tipo de espacios tenemos que mirar para identificar situaciones, qué tipo de espacios. ¿No recuerdan? Mis buenas noches, Gloria Quilla. ¿Locales, nacionales, internacionales? Gloria Quilla, genial, eso es. Nosotros, como yo ya les decía anteriormente, ya no somos ciudadanos solamente. Yo nací en Arequipa, ya no solamente soy ciudadana arequipeña, no soy ciudadana de Lima, ya no soy ciudadana peruana. Nosotros somos ciudadanos del mundo. Eso ténganlo presente. Hoy día estoy aquí, mañana no sabemos si por ahí me llueve, me dan un trabajo y me tengo que ir a la China posiblemente. O me saco la tinca y pasado mañana estoy en otro lugar. Entonces nosotros tenemos que identificarlo, como dice Gloria, tenemos que mirar todos esos escenarios. Claro que yo si mis estudiantes tienen algo, tengo que empezar de su contexto, sí, eso es cierto, debo empezar de su contexto. Pero como dijo nuestra compañera Alejandra, ¿no? Que si es de su interés, ¿por qué le voy a negar? ¿Por qué voy a negar a esos estudiantes que viven en Cerro de Pasco no hablar de la playa? ¿Acaso no tienen derecho a hablar de la playa? ¿No? Entonces, un niño me contaba, me decía, estaba haciendo su cuento, otro niño en otra escuela, en Cerro de Pasco también.
y estaba haciendo su cuento de la gallinita y la gallinita que estaba comiendo en la basura. ¿Y por qué? Y le preguntamos, ¿y por qué está comiendo en la basura? Ah, porque sus dueños se han ido de viaje a Lima, se han ido de vacaciones y le han dejado a la gallina solita y tiene que ir a buscar comida a la basura. Entonces, nosotros conocemos, sabemos de la existencia de todo. ¿Por qué? Porque hay televisión, hay medios de comunicación, como ustedes lo acaban de decir. Entonces nosotros no podemos negarle a los niños, ¿no?, lo que ellos tienen interés de conocer, de saber, ¿no? No podemos negarlo. Entonces, esos intereses van a entrar como situaciones de aprendizaje, ¿no? Y eso lo van a desarrollar ellos con mayor gusto, con mayor interés, porque ellos quieren hacerlo, pues, ¿no? Entonces, a eso, no se olviden de eso, ¿ya? Muy bien. Entonces, como dice Gloria, nosotros tenemos que mirar a nivel local, a nivel regional, nacional y a nivel mundial, ¿sí? Y ahora vamos a ir a este cuadrito. Saquen su currículum, ¿sí? Su currículum nacional. Muy bien, ya tenemos, miren, ya tenemos el problema. Un problema no vamos a usar porque el otro hay que reestructurarlo. Escasa comunicación entre padres e hijos y hemos identificado que podríamos trabajar 3 enfoques, ¿ya? Ahora, si yo tengo este problema, ¿qué competencia puedo trabajar? ¿Qué competencia puedo trabajar? ¿O qué competencia? Mis buenas noches. Evany Vargas nuevamente. Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. ¿Podría ser una ¿En qué área? En el área de personal en el área de personal social. ¿Sí? ¿Cómo dicen? En el área de personal social, indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Este es el área de ciencia. ¿Está usted seguro que es ahí? El área de ciencia. Ah, en el área de ciencia y tecnología, tendría que ser claro, en el área de ciencia y tecnología, me estaba equivocando. Claro, ciencia y tecnología tendría que ser. Ajá. Se me estaba yendo, sí mismo. Pregunto, ¿con qué área se relaciona? Con ciencia y tecnología. No, este problema se relaciona personal con... social. Personal social, Miss. Claro, porque... Claro, que es el área... Se relaciona así casi directamente, ¿no? Entonces, si ustedes tienen su currículum, ¿dónde buscarían la competencia? En el área de personal social. En el área personal social, misita. Ya, muy bien. ¿Alguien me puede decir alguna competencia del área de personal social que se relaciona así con esta? Puede ser construye su identidad. Construye su identidad, ¿no? ¿Qué otra competencia podría trabajar yo con esta? Miss Lina, podría ser, se comunica oralmente en su lengua materna en el área de comunicación. Claro, se comunica oralmente en su lengua materna, en el área de comunicación. Muy bien. Ya tenemos 2. Y de repente podríamos, seguramente buscando, vamos a poder ver que también se pueden trabajar otras competencias. Ahora,
yo quiero que me digan qué capacidad se relaciona, por ejemplo, con esta competencia en el área de personal social, ¿no? Sería, se valora a sí mismo. Se valora a sí mismo. ¿Qué más? Autorregula sus Sí, emociones. autorregula sus emociones. Ajá. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna más? Profesora, reflexiona y argumenta éticamente. Vive su sexualidad de manera integral, también sería. Ya, listo. Solo que cuando nosotros, yo quería hacerles este alcance. Cuando nosotros vamos a trabajar una competencia, cuando hacemos la planificación, generalmente van todas las capacidades. ¿Ya? ¿Por qué? Van todas las capacidades se van juntas con la competencia. Porque en algún momento, ¿no? Siempre se tiene que tomar en cuenta, tiene que poner en juego estas capacidades, y eso es lo que nosotros vamos a ir verificando en el proceso, ¿sí? Entonces van todas, pero miren, algunas capacidades son las que casi están relacionadas directamente, ¿no? Se valora a sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando trabajemos, por ejemplo, los derechos, ¿no? Ellos tienen que reconocerse como persona, ¿no? Con derechos, como una persona con derechos. Todos somos personas con derechos, ¿no? Entonces, a veces nos hacen creer que no, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en estos momentos, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado el comentario de uno de los abogados, ¿no? Que dice, en las serranías quieren anular el voto de las personas más vulnerables, ¿no? Entonces, si eso ocurre, entonces le estamos negando la posibilidad de ser parte de esta sociedad a esas personas, ¿no? Tienen sus dificultades, ¿por qué? Porque el Estado no las ha atendido adecuadamente. Yo que conozco la zona amazónica, conozco todas sus falencias, ¿no? En cuanto a la lectoescritura, ¿no? Entonces, y a estas alturas no podemos decir, ¿sabes qué? Tú no puedes participar porque no te sale bien una letra, no te sale bien tu firma, eso no podemos hacerlo. Le estamos negando como persona de derechos, ¿no? Entonces, por eso nosotros no tenemos que hacernos desde pequeños, tenemos que reconocernos como tal, como una persona con derechos, así no sepa leer o escribir. Soy ciudadano y por lo tanto me corresponde lo mismo que a ti. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que trabajar en el aula, ¿no? Entonces, por eso dice, no, todo esto, todas las capacidades se van a poner en juego. Cuando, por ejemplo, si yo trabajo, esto escasa comunicación entre los padres, cuando esté trabajando, por ejemplo, el tema de la sexualidad, ¿no? Entonces ellos van a empezar a reconocer, si yo soy hombre, yo soy mujer, pero si soy hombre y soy mujer, somos iguales, tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Tenemos los mismos derechos de terminar, de ser profesionales o lo que querramos hacer, ¿no? Tenemos los mismos derechos, tenemos los mismos derechos de tomar decisiones de acuerdo a lo que yo deseo para mi vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice autorregula sus emociones. Todos, en todos los espacios tenemos que nosotros trabajar eso, autorregular nuestras emociones, porque, por ejemplo, trabajo en equipo, todas las sesiones generalmente se desarrollan trabajos en equipo, entonces ese espacio permite todas las personas que están ahí puedan conversar y dialogar con altura, ¿no?
Entonces, cuando si ocurre un agravio de uno a otro, para eso estamos nosotros, para hacerles entender a esos chicos de que tenemos que respetarnos, ¿no? Entonces, desde ya nosotros tenemos que ir aprendiendo. Por eso las capacidades se trabajan todas. Todas entran cuando nosotros hacemos la planificación. ¿Ya? Listo. Ahora vamos al siguiente, a la siguiente competencia. Se comunica oralmente en su lengua materna. ¿Qué capacidades podemos trabajar ahí? Los que están con el currículum a la mano, por favor. Miss, ¿obtiene información del texto oral? Ahora, si usted, claro, obtiene, porque van a leer, ¿no es cierto? ¿Cómo dice? Obtiene información del texto oral. Ya. Listo. Otra. Interpreta informaciones de textos orales. Obtiene Infiere e interpreta información de textos orales. Buenas noches. ¿Podría ser interactúa estratégicamente con distintos interlocutores? Por supuesto. Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. Diana Fernández. Miss. También podría ser utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. Ya. Acá le voy a poner unos puntitos, ¿ya? Listo. ¿Cómo me dicen? Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. Puedes decirle a Sucio Beca que venga. Sucio Beca es la mejor amiga de Pepa. Sí, puedes decirle que venga ahora. Chicas, por favor, sus audios están interfiriendo ahí. Muy bien. Listo, chicas. Ahora, vamos a ir a la parte de los desempeños, ¿sí? Ahora ahí sí les pido, por favor, mucha capacidad de análisis. Nosotros vamos a trabajar con la competencia, desempeño, y nos vamos a ubicar en el tercer ciclo. Ustedes son de inicial, ¿verdad? Sí, Miss. Ya, entonces nos vamos a ubicar en el segundo ciclo. ¿Ya? Y van a ubicar dos desempeños. Solamente dos. Miss, que podamos en la primera trabajar esta escasa comunicación entre padres e hijos. Miss se reconoce como parte de su familia, grupo de aula. Se reconoce como parte de su familia, grupo del aula e institución. Listo. Uno más. Pero quiero que participen, hasta ahorita han participado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Yo, personas. Miss. Diana Fernández, también estoy participando, Miss. ¿Cómo se llama? Diana Fernández, Miss. Diana. Y somos 57. Vamos 8.
Muy Yo, bien. Miss, buenas noches. ¿Tu nombre? Lady, Miss. Lady Chumpati. Lady Chumpati. Sí. Muy bien. Diga usted. Un Ya, desempeño. busca la compañía y consuelo del adulto en situaciones en las que lo necesita para sentirse seguro. Perdón, ¿cómo me dijo? Busca la compañía y consuelo del adulto en situaciones en las que lo necesita para sentirse seguro. ¿Qué tal si traes una bolsita para Miss. acomodar esto, para que todo se vaya en su orden? Miss, buenas noches. También sería expresa sus emociones. Utiliza palabras, gestos y movimientos corporales. Sus audios, Miss, sus audios. Si ustedes siguen haciendo bulla, nosotros tenemos que apagarles los audios, ¿sí? Por favor, tengan presente eso. Y ahorita estamos trabajando bonito porque están participando ordenadamente y eso está bueno. Ya no sé qué le ha pasado acá. Ya, ahora aquí. Pasamos a la siguiente. A la siguiente competencia. Se comunica oralmente en su lengua materna. Desempeños. Miss, podría ser participa en conversaciones, diálogos y escucha cuentos, leyendas, rimas, adivinanzas. Participa. Sí, diga usted, participa. En conversaciones, diálogos. Conversaciones. En conversaciones, diálogos o escucha cuentos, leyendas, rimas. Rimas, sí. Y otros relatos de la tradición oral. Muy bien. Ya. Una más. Miss, puede ser también comenta lo que le gusta o le disgusta. Comenta, ¿no? Sí, Miss. Lo que le gusta o le disgusta de personas, personajes, hechos o situaciones de la vida cotidiana. Gusta de personajes, de personas, personajes. Hechos o situaciones de la vida cotidiana. Muy bien. Ya, Miss, gracias. Muy bien. Entonces, miren lo que nosotros vamos a trabajar. Ahora si ya yo elegí el desempeño, ¿no? Ya tengo mi competencia, tengo mi situación significativa, tengo mis enfoques, tengo mi competencia, tengo mi capacidad y tengo mi desempeño. Entonces, ahora sí yo puedo ir y tomar la decisión de empezar a trabajar mis sesiones de aprendizaje. Ahora sí, a partir de esto yo puedo trabajar la planificación de la sesión de aprendizaje. ¿Sí?
porque ya he identificado el propósito de aprendizaje. Lo primero que tenemos que hacer para trabajar en el aula es identificar los propósitos de aprendizaje, ¿sí? Ahora se habla de otra metodología, ¿no? Antes decíamos, a ver, ¿qué vamos a hacer? Encontramos primero qué íbamos a hacer en el aula, íbamos a jugar, y después recién identificamos la competencia, la capacidad. No, ahora primero se identifica el propósito de aprendizaje, ¿no? Y el propósito de aprendizaje son la competencia, las capacidades, los desempeños, los estándares y los desempeños. Esos son los propósitos de aprendizaje. Entonces, una vez que yo tengo claro lo que quiero que aprendan mis estudiantes, ahora sí voy a empezar a preparar o elaborar mis estrategias para poder desarrollar con mis estudiantes, ¿sí? Para trabajar con mis estudiantes. Y esta manera de mirar, esta forma de planificar es la planificación inversa, ¿no? Entonces, en una siguiente sesión vamos a trabajar lo que es la planificación inversa. ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Por qué ahora se trabaja con esta forma de planificar? ¿Por qué? ¿No? Entonces, nosotros al tener claridad de lo que queremos, ahora tenemos que buscar, ¿no? ¿Cómo desarrollo? A ver, por ejemplo, dice, participa en conversaciones y diálogos o escucha cuentos y rimas. Por ejemplo, yo en mi sesión, yo les pregunto, porque la de arriba está muy pequeñita, les voy a trabajar con el desempeño del primer desempeño de la segunda competencia. Dice, participa en conversaciones y diálogos o escucha cuentos y rimas y otros relatos de la tradición oral. Muy bien. Ese desempeño es bien grande, ¿sí o no? En una sesión yo podré hacer que dialoguen, que escuchar cuentos y rimas y otros relatos. ¿Puedo hacer en una sola sesión? No, Miss. De repente puedo hacerlo, ¿no? Pero no voy a trabajar ninguna capacidad, porque solamente me voy a dedicar a hacer nomás, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos desempeños, los desempeños los tenemos que ¿cómo le decimos a los desempeños? Cuando tenemos que solamente trabajar con aquel desempeño que yo voy a visualizar en la sesión, ¿no? Y para ello nosotros tenemos que, me olvidé de la palabrita que se le llama a esta forma de precisar. Ahí está, me acuerdo. Se precisa los desempeños, ¿no? Entonces, cuando veo que el desempeño es tan grande, entonces yo voy a precisar, ¿no? Por ejemplo, puedo poner participa en diálogos, ¿sí? Participa en diálogos, ¿no? Solamente diálogos puede ser, participa en diálogos. Entonces, ¿qué tengo que hacer si yo estoy diciendo en conversaciones y diálogos? Si solamente es eso lo que voy a trabajar en mi aula, entonces yo propondré estrategias donde el estudiante tenga la oportunidad de dialogar, de conversar, ¿no? Entonces, eso va a ser, y eso es lo que yo voy a evaluar, ¿no? Entonces, así vamos nosotros a ir adecuando cada uno de los desempeños de acuerdo a lo que voy a desarrollar en el día, en la sesión de clase, ¿no? Entonces, esto también tenemos que tomar en cuenta. ¿Listo, chicas? Dígame, preguntas al respecto, porque para la siguiente semana lo que vamos a tener es una evaluación, ¿verdad? ¿Sí? Ya les han comunicado, ¿verdad? Entonces vamos a evaluar la siguiente semana. Por favor, la pregunta o el tema que vamos a trabajar se lo voy a enviar en el transcurso de mañana,
ya los voy a entregar sobre lo que vamos a trabajar y ustedes van a estudiar, van a elaborar, ¿ya? Unos van a elaborar, otros van a hacer otras cosas, ¿sí? Pero para ustedes me corresponde, creo que es una rúbrica, así es que voy a hacer una pregunta. En base a esa pregunta, ustedes se tienen que preparar. Y solamente como son 53 y más creo, entonces solamente van a adecuar su discurso a 1 minuto de participación. Y yo con mi reloj, con mi cronograma voy a estar aquí, cronómetro, voy a estar aquí, ¿no? Diciendo ya, se acabó, tiempo y se cierra, ¿ya? Porque son 53, entonces no terminaríamos, ¿no? Con todas, sino si hacemos más tiempo. Pero en ese tiempo igual les voy a mandar con la rúbrica de evaluación, todo claro, para que ustedes puedan tomar en cuenta las pautas y ustedes puedan hacer un buen examen, ¿ya? Una buena examen, no, una buena evaluación. Pero como ustedes ya están tomando así experiencia en participar, entonces para ustedes les va a ser más fácil, ¿ya? Entonces, chicas, hay que prepararse, pero solamente es de todo lo que hemos trabajado, ¿eh? No vamos a salir más allá de esto. Entonces, preguntas, chicas, dudas que les haya quedado de las sesiones anteriores. Sin temor, por favor, nos queda 8 minutos para poder dialogar y poder clarificar las dudas que tengamos, ¿sí? Mire, yo tengo aquí, ¿cuántas personas? 58 personas están enlazadas, ¿sí? De las 58 solamente han participado 10 personas, ¿no? Entonces, Miss, buenas noches. ¿sí? ¿Quién habla? Rita Acuña, Miss, hace un momento estaba participando, pero no me hacía caso. Tal vez era mi audio mío, no lo sé. Ya, Yuli, ya Rita Acuña, también te voy a tener presente aquí, por favor. Todas háganse presentes. Profesora, ¿ya? buenas noches. Buenas Disculpe. Buenas noches, compañera. Lo que pasa, como he estado en clases ahorita, en otro curso, pero he estado escuchando. Y la última parte que usted menciona sobre la estrategia, cómo uno iniciar, mi consulta es esto. Usted me dice, o prestar atención lo que es leerles un cuento, cantarles, o las trabalenguas. Cuando uno recién bueno, yo soy nueva en la carrera de lo que es pedagogía. ¿Cómo uno cuando va a conocer a sus alumnos sabe qué estrategia usar con ellos? ¿No se supone que primero tenemos que conocer a los niños y basándonos a eso recién podemos crear las estrategias o las de aprendizaje o las técnicas de aprendizaje para enseñarles? Bueno, mi consulta. ¿Su nombre es? María Cantoral. María Cantoral. Ya, muy bien. Seguramente que eso lo va a hacer usted en otro curso. Aquí el curso es planificación por competencias. ¿Sí? Entonces nosotros... profesora, disculpe, sí. Entonces lo que es, bueno, planificar. ¿Cómo planifico yo entonces? En base a competencias, ¿no? ¿Cómo voy a tomar? Exactamente. Ya, pero ¿cómo me baso en los niños? Usted como dice, cada niño es un mundo, es único. Entonces, del 100% de los niños, basándome con el porcentaje del 50, el 70, ¿cómo me tengo que manejar a la base de esas competencias? Porque no todos los niños tienen las mismas competencias. Es por eso lo que le quería decir. ¿Cómo empezaría? Lo que tenemos claro son 31 competencias que debe desarrollar mi estudiante al término de la educación básica, ¿verdad? Entonces, si yo tengo 31 competencias, esas competencias las voy a desarrollar desde que ingresan a la educación básica, o sea, en inicial, ¿sí? Entonces, mi horizonte está en la competencia
lograda. O sea, ese es mi horizonte, esa es la competencia y hacia eso tengo que trabajar. Ya, Entonces, profesora, sí, por ahora sí, ejemplo, ya la entendí, ya la entendí. Ahora sí entonces, un poco si que yo me estaba confundida en eso. si se comunica oralmente en su lengua materna, esa es mi competencia que tiene que desarrollar al término de la educación básica. Entonces, en este curso lo que estamos trabajando es cómo yo no trabajo para desarrollar esa competencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por eso, ya hemos definido lo que es la competencia, qué es la capacidad, qué son los desempeños. Ahora yo tengo que planificar. ¿Qué hago? ¿Qué hago para desarrollar competencias? Por eso hemos empezado, tenemos que identificar situaciones. Dice que para desarrollar la competencia, yo tengo que trabajar situaciones complejas, ¿no? Y esas situaciones complejas, ¿de dónde las adquiero? ¿De dónde las saco? No tengo un sombrero como el mago y voy jalando estas situaciones, sino que yo tengo que saber mirar el contexto para poder reconocer qué situaciones podrían entrar a mi aula y poder trabajar y desarrollar competencias. Eso es lo que hemos trabajado, ¿no? Entonces hemos identificado problemas, necesidades e intereses de los estudiantes. De todos los que yo identifico, yo priorizo. ¿Cuáles son los que más les interesan a mis estudiantes? Yo puedo hacer una sesión de repente con mis estudiantes y decirles, mire chicos, acá hay estos problemas que existen, mire acá en el Perú, puedo hacerlo. Si ustedes tienen la libertad de poder trabajar y les aseguro que si ustedes se los presentan a los estudiantes, ellos les van a decir con mayor claridad, profesora, esto es lo que tenemos que trabajar. Les aseguro que sí. Entonces, una vez que yo tengo ese cartel de situaciones identificadas, yo tengo que priorizar. Una vez que yo priorizo, digo, este año con mis estudiantes voy a trabajar tales situaciones, las cuales las voy a convertir en sesiones de aprendizaje, en unidades y luego en sesiones. Entonces, una vez que yo identifico a cada situación, yo tengo que identificar qué competencia podría trabajar, ¿no? A esa competencia ya sabemos que van todas las capacidades, solo que tenemos que aprendernos el sentido de la competencia, el sentido de la capacidad, el sentido del desempeño. Porque yo tengo que saber, por ejemplo, si yo les pregunto, se comunica oralmente en su lengua materna, ¿qué significa eso? ¿Qué significa decir que yo me comunico oralmente en mi lengua materna? ¿Qué significa? Entonces yo tengo que analizar eso. ¿Qué significa? Entonces para eso me tengo que conocer las capacidades y tengo que conocer los desempeños, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros somos ahorita 58 personas, ¿sí? De las cuales solamente tengo 12 personas que han participado, ¿sí? 12 personas. Entonces, las demás compañeras, yo les pregunto, ¿por qué no participan? ¿Será que no han desarrollado, no se pueden comunicar oralmente? ¿Habremos desarrollado esa competencia? Sí, desarrollé. ¿Habremos desarrollado esa competencia para comunicarnos oralmente? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que te está buscando, que yo cuando vaya en cualquier espacio no tenga temor de hablar. A eso te dice, que yo pueda hablar adecuadamente, con respeto, ¿no? Conociendo a mi saber y ahí con todas esas capacidades de la escucha, de la empatía, ¿no? Porque yo no puedo hablar cualquier cosa y puede hacer que ofenda a alguno de los oyentes, ¿no? Tengo que saber escuchar también, saber escuchar y entender lo que me está diciendo mi interlocutor, ¿no es cierto? Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, a eso se refiere. Y tenemos que nosotros desde ya ir analizando ese sentido de la competencia. ¿Qué significa, por ejemplo, obtiene información del texto oral? ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir?
Yo tengo que saberlo porque en base a eso yo tengo que proponer mis estrategias. Por ejemplo, dice, participe en conversaciones y diálogos, ¿no? Entonces, si yo digo que si participa y en conversaciones y diálogos, entonces tengo que proponer estrategias donde todos, uno puede ser más hablador que el otro, justo lo que nos decía María Cantoral, ¿no? Son diferentes, cada persona es diferente. De repente uno tiene mayor facilidad de palabra o es más inquieto, sí le gusta participar. Hay otros que no. Entonces yo tengo que promover esos espacios de conversación para que el que tiene temor de hablar, se atreva a hablar, ¿verdad? Entonces, y pueda desarrollar esta competencia. Si yo no creo esos espacios mirando la competencia, entonces cuando lleguen al quinto de secundaria, de repente no van a poder comunicarse oralmente. Siempre van a tener temor de dirigirse a sus compañeros o de hablar en público, ¿no? Entonces nosotros tenemos que mirar, analizar de esa forma, ¿sí? A ver, ¿alguna otra pregunta? Que ya estamos pasándonos de la hora. Si ya no hay más preguntas, el día de mañana les voy a estar entregando el trabajo, la evaluación para la próxima semana. Entonces, la próxima semana empezamos a la hora en punto, empezaré una por una. ¿Sí? Ya tengo al azar va a ser, por favor. ¿Sí? Todas tienen que estar preparadas, listas con su discurso, con la respuesta de la pregunta, porque yo al azar voy a ir llamando y quien no esté presente, pues pasaré y ya bueno, después ya no sé cómo podría ser. Y si nos queda tiempo, vendrán a la recuperación, ¿ya? Entonces, si no hay preguntas con respecto a la evaluación o al curso, nos estamos despidiendo, chicas y chicos. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Bueno, soy la mentora. Buenas noches. A ver. Les hablo porque, como saben, tiene que haber una delegada del salón y para ello necesito una alumna para que lo sea. ¿Alguien quiere ser voluntaria o votan por alguna alumna para que lo pueda anotar? Hola compañera, muy buenas noches. Soy la delegada del salón, soy Priscila Silva Flores. Bueno, yo sí me despido porque tengo que entrar a otra sección. Buenas noches con todos. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeras. Cuídate, bendiciones. Buenas noches, Miss. Una consulta, Miss Heidi. Buenas noches, Miss. Gracias, hasta luego. Miss Heidi, usted estaba consultando sobre la delegada. ¿No tenemos delegada que es Priscila o va a haber cambio? Tiene que haber un cambio porque la delegada es del año pasado, me dicen. Por favor, compañeras, a ver quién quiere ser voluntaria. Que siga la voluntaria o alguien que señorita nombre. Priscila. Volver a elegir a Priscila. Que siga Priscila. Compañeras, Que buenas siga noches. Priscila. Mi sugerencia es que siga la compañera Priscila, porque hasta el momento ella estaba desempeñando muy bien su cargo, ¿no? También me opino lo mismo, ya que siempre nos tiene comunicadas también Priscila. Sí, yo también estoy de acuerdo. Sí, Si la opino compañera igual, Priscila- compañera. Podemos reelegirla, pues, Miss Heidi, a nuestra compañera Priscila.
Alumna Priscila, entonces usted también acepta continuar. Muy buenas noches con todas. Si es que mis compañeras así lo desean, claro que sí, ¿no? Seguir apoyándole como lo estaba haciendo. Gracias. Si es que se desean, de verdad, muchas gracias. ¿No? ¡Bravo, Priscila! Bravo, Priscila, felicitaciones. Y sigue, por favor, informándonos. Gracias, compañera. Claro que sí. Saben ustedes que cuando yo tengo alguna información, se me preguntan, yo estoy, ¿no? Apoyándole, estoy llamándole, estoy diciendo, chicas, manden sus videos, chicos, manden esto, ya se vence, ya el plazo, ¿no? Ustedes saben. De verdad, gracias por su confianza. Gracias por su apoyo también. Muchas En todo gracias. caso, Manuel. muy bien, gracias a Gracias, ustedes Priscila, por tu su tiempo también. Eso sería todo, ¿no, señorita Antonella? Sí, eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego, chicas, hasta el curso de investigación.